Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Alex Amada y el webinar de hoy es titulado Estrategias nutricionales en las artes marciales. Vamos a introducirnos al tema y bueno, el proceso de entrenamiento, así como los factores genéticos, la nutrición adecuada y la hidratación, son cruciales para lograr los mejores resultados en cualquier deporte, sean individuales, de conjunto, acuáticos, de combate, ¿no? Que es este tema de área central, las artes marciales, pero debemos de tenerlos en cuenta. ¿Y por qué hago más énfasis en las artes marciales? Bueno, mi formación es de karate y taekwondo, y recuerdo la vieja escuela, ¿no? Que decía, no, para tener mejor resistencia, para esa mentalidad, para esa sed de triunfo, etcétera, no hay que tomar agua en los entrenamientos, hay que hacerlos más duros, ¿no? Ya ahorita sabemos perfectamente que si no tomamos agua durante una sesión de entrenamiento, pues el cuerpo se va deshidratando y va a y va a disminuir el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, es algo que se ha ido eliminando poco a poco de la vieja escuela de las artes marciales, quizá por esa filosofía, ¿no? De como tal. Ahora, una dieta bien balanceada debe de cumplir con los requisitos de energía, tanto de macro, micro, del atleta, y puede influir significativamente en su éxito, porque afecta no solo la capacidad del ejercicio, sino también apoya la recuperación, optimizando así todos los procesos de formación, ¿no? Tengo alumnos de servicio social, de prácticas profesionales, sus pasantías, y a veces veo que tienen esa duda, ¿no? Como que, bueno, ¿y qué come el superatleta o el atleta olímpico o el atleta o el campeón mundial, ¿no? Bueno, va a comer y va a necesitar, sí, en cantidades diferentes, pero vamos a vigilar de igual manera que en la clínica, en el deporte, los macros y los micros, dependiendo del tipo del deporte, dependiendo de la etapa de su competición o del macrociclo, porque a lo mejor va a necesitar un poco más de carbohidratos o vamos a mejorar el aporte de proteínas, quizá por a lo mejor alguna fase de hipertrofia, ¿no? Todos los deportes llevan una fase de hipertrofia de entrenamiento de fuerza, quizá a lo mejor no tan notoria, no tan significativa como en el fisicoculturismo, como en la halterofilia, pero sin embargo la van a generar y bueno, y sabemos que quizás las proteínas puedan funcionarnos, ¿no? De mejor manera. Entonces, vamos a cuidarlos de acuerdo a la necesidad. Artes marciales también tiene ahí su infinidad de deportes que van a necesitar características diferentes. Boxeo, taekwondo, karate, aikido, jiu-jitsu, capoeira, etcétera, porque tienen diferentes duraciones en cuanto a sus combates, sus intensidades, y sobre todo las recuperaciones, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con selecciones de karate, tanto de México como de Guatemala, de México, Team Guatemala, y a veces cada fin de semana tenían competiciones y torneos, ¿no? Entonces era muy demandante. Y algunos entraban en full contact y otros en sport karate o bone fighting, y todavía era mayor desgaste y entonces necesitábamos ver ese proceso de recuperación entre sesiones y sesiones. La Academia de Nutrición y Dietética de Canadá y el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la ACSM, proporciona una guía para promover una salud y un rendimiento óptimo a través de diferentes escenarios de entrenamiento y deporte competitivo, incluyendo el tipo, la cantidad, en este caso, y el momento de la ingesta de alimentos, líquidos, suplementos, además de recomendaciones detalladas de carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes, ¿no? Entonces, están estos organismos internacionales que nos dan pautas o recomendaciones. Yo siempre les comento, es bueno tener la nutrición basada en evidencia, pero complementarla quizás con la práctica deportiva, ¿no? La experiencia y sobre todo que cada atleta responde de manera diferente a una intervención, ¿no? Aunque el paper te lo diga paso a paso cómo hacerlo, puede ser que el resultado del atleta no sea el igualitario al del paper, ¿no? ¿Por qué? Porque respondemos de manera diferente por esas características genéticas que nos hacen únicos. Entonces, las pautas están, ahora solamente hay que practicarlas y sobre todo al nivel, ¿no? Me refiero a si es un arte marcialista pediátrico o un arte marcialista senior, ¿no? Cadete, etcétera, porque vamos a vigilar también ese desarrollo, ese crecimiento. En los deportes en los que se determina el peso, en este caso deportes de combate, el taekwondo, ¿no? Peso fly, peso heavy, peso batam, boxeo, peso pluma, ¿no? De pesos pesados o pesos completos. A veces el rango, ¿no? Va oscilando.
algo que también siempre les comento es, lean el reglamento, busquen la organización que lo está generando, porque luego a veces nosotros pensamos, el rango es de 63 a 65, ¿no? Y a lo mejor se amplió o se acortó, y entonces va a tener que nuestro deportista brincar otra categoría, a lo mejor no estaba bien preparado, ¿no? Entonces los atletas a menudo presentan actitudes hacia las cuestiones de nutrición porque tienen ese temor de control de peso, ¿no? Si a lo mejor sienten que están casi al límite del peso y tú les mandas una carga de hidratos de carbono, quizás por un objetivo, van a decir no porque voy a subir de peso y me van a brincar a la siguiente categoría, ¿no? A lo mejor, bueno, la educación nutricional, la promoción de la nutrición, ¿no? Fíjate, estás en una etapa en donde tu cuerpo necesita este sustrato energético, lo vas a utilizar, lo vas a oxidar, no se va a almacenar porque está cuantificado de acuerdo a tu entrenamiento deportivo, ¿no? Y por eso es mucho el diálogo con el preparador físico, con el metodólogo deportivo, para que vayamos por el mismo objetivo. En los deportes de combate, normalmente cada atleta debe medir su peso el día de la competición y no puede exceder a sus categorías de peso. Algunas peleas, ¿no? Por ejemplo, de boxeo lo hacen quizás días antes, pero ¿no? oscilan entre los días justos a la pelea y a menudo introducen prácticas de alimentación poco saludables como saltarse una comida, restringir ciertos productos, el síndrome del ayuno, el uso periódico de laxantes y diuréticos para perder agua que también son frecuentemente observados, el ponerte este plástico, ¿no? Para que puedas sudar, fajas de plástico, el deshidratarte, el no tomar agua. Todas esas pautas sí te van a dar el peso, quizá, que es lo que andabas buscando, pero el rendimiento se va a mermar y no porque quieras hidratarlo después con 2, 3 litros de agua, ya el paciente se hidrata, ¿no? De hecho, la deshidratación en cuanto a la tasa de velocidad es superior a la hidratación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre he dicho que ahí es una mal planificación tanto del entrenamiento como de la nutrición y por eso siempre hay puntos de cortes en donde nosotros nos permite evaluar, en este caso, la evolución del atleta previo a la pelea o a la competición. Ujú. Entonces, no hay que hacerlo porque mermas el rendimiento. Y si lo haces, bueno, ya sabrás posibles consecuencias, ¿no? Aquí hay una pequeña tablita de un estudio de participantes, características como peso, como estatura, edad, Body Mass Index, entrenamientos por horas de artes marciales y vemos que es una edad joven, 23 media, 23 la media, con un peso de 83, una estatura de 180, un índice de masa corporal 25,6, relativamente normal, pegado al inicio del sobrepeso. Estas tablitas, aunque sean de características, son de gran utilidad. ¿Por qué? Porque luego a veces vemos pesos, pero no vemos las estaturas, ¿no? Los alcances, quizás la pierna más larga o el brazo más largo, ¿no? Pero el peso realmente es el mismo y ahí cambia la estrategia del combate y a lo mejor obviamente que tiene la pierna más corta o la estatura más chica va a estar entrando y saliendo, va a tener un mayor desgaste y bueno, en este caso la escuela española tiene un término que le llama ciclo fútiles, ¿no? O ciclos inútiles, por ejemplo, a los steps o a las entradas y salidas que van a ser más explosivas y más rápidas para poder hacer quizás a lo mejor un engaño por táctica, pero que al fin y al cabo te está gastando energía, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detallitos nosotros los podemos ir monitoreando desde el punto de vista nutricional y bueno, aquí es horas de entrenamientos de artes marciales también para ver su esfuerzo, ¿no? Acá, por ejemplo, en el fútbol americano tratamos de ver los años de Liga Mayor, ¿no? Para también ver un score de cómo es el atleta, ¿no? Y sobre todo medir la competición. Bueno, es un torneo regional, es un torneo estatal, es un torneo nacional, es un torneo internacional, vamos por una medalla olímpica, vamos por un campeonato mundial. Pues obviamente las estrategias van a ir haciendo más puntuales, ¿no? Y como se dice, ¿no? Se echa toda la carne al asador, ¿no? Bueno, todas las estrategias que puedo implementar que me ha funcionado, al atleta vamos a llevarlas a cabo porque a lo mejor el nivel es mayor, ¿no? Bueno, dentro de una encuesta, el 68% declararon la reducción de peso antes de las competiciones y 6% de los participantes no disminuyeron la masa corporal debido a que también pelean en categorías abiertas, ¿no? Hay otras personas que también hacen lo mismo, se inscriben a un torneo y compiten en diferentes categorías mientras que el peso les permita, ¿no? Inclusive también en conjuntos o de formas, ¿no? O catas, dependiendo del arte marcial.
pero de todas maneras hay mayor participación y hay un mayor desgaste y nosotros debemos de cubrir esas necesidades, ¿no? Pero sí hay un serio problema en cuanto al peso y el atleta de arte marcial. E inclusive, ¿no? Creo que también parte de la selección de talentos, parte del equipo multidisciplinario y del voto final, pues nosotros podríamos hacerlo desde el punto de vista antropométrico como la selección de un talento deportivo, ¿no? Mira, quizás a lo mejor este atleta tiene estas características de densidad ósea, de masa muscular, de porcentaje de grasa, gana peso rápido o pierde peso muy rápido, etcétera, como para recomendarle una categoría de manera en específica, ¿no? Digo, es un conjunto, a lo mejor hay un entrenador principal que es el que va a tomar la decisión, pero creo que nuestro papel como nutriólogos también puede apoyar en la decisión de una categoría, ¿no? De acuerdo a los datos de la composición o de la antropometría. Entre los atletas que redujeron la masa corporal utilizaron métodos 2 a 3 días antes de una competición. La mayoría de los atletas utilizan deshidratación, un 69%, seguido de dietas restringidas de un 61%, aumento de la intensidad del ejercicio del 39%, el consumo de termogénicos de un 17%. Entonces hay muchas prácticas que quizás no son las correctas, reitero, y que parte de nuestro papel como integrante del área de salud es promover, ¿no? Y que se eliminen esas malas prácticas. Los atletas podrían reducir del 1,6 al 7,2%, ¿no? Que es un promedio de 4,3 a 1,5, y de masa corporal del 15 al 5, 1,5 a 5 kilogramos, en promedio era 3,4 más o menos 1, ¿no? Entonces, si hay una reducción de peso, si tú me preguntas, bueno, ¿y la estrategia funciona para alcanzar el peso? Bueno, la respuesta sería sí, pero no sería como el objetivo primordial o central, ¿no? Sino las consecuencias que puede traer esa mala práctica en tu atleta de a lo mejor de todas maneras pelea, pero pierde porque se siente cansado, se siente fatigado, no tiene un buen rendimiento cognitivo. También el proceso de deshidratación puede influir en el proceso cognitivo en cuanto a la técnica y táctica ya directamente del combate. Y bueno, es un conjunto de todo, ¿no? Puede haber también cambios de humor por la misma deshidratación, dolores de cabeza que pueden mermar la pelea, ¿no? Entonces, hay que hacer las prácticas de manera correcta, por eso se hace una planificación y obviamente también la parte de visualizar las próximas peleas, ¿no? Aquí vemos algunos gráficos, ¿no? De cómo son las alimentaciones de las artes marciales. Creo que a lo mejor, dependiendo del tipo de deporte, se puede seleccionar ciertos alimentos. En este caso vemos, por ejemplo, frutas, vegetales, ¿no? La parte de lácteos, la parte de carbohidratos. Son prácticas que nosotros hacemos como recordatorio de 24 horas o frecuencia de alimentos para ver cómo es su alimentación, que también nos podemos nosotros adherir o apegar al tipo de dieta que maneje el deportista, ¿no? Si es vegano, si es keto, si a lo mejor practica low carb por alguna tendencia, pero siempre y cuando satisfaciendo las necesidades de macros, de micros y de calorías de manera correcta, cuantificadas, acorde al estilo de alimentación. Entonces, esto también lo podemos hacer. A lo mejor llevas a un atleta de manera individual, una categoría, ¿no? Taekwondoína, peso fly, o a lo mejor llevas a una selección en donde van diferentes competidores o peleadores o atletas de artes marciales. Y podemos hacer esos bosquejos, ¿no? Entender y conocer al deporte es algo que en lo particular me gusta hacer porque cada uno tiene un ritual del juego, ¿no? Vemos diferentes tablas con diferentes alimentos, e inclusive el consumo de alcohol, ¿no? Que es muy frecuente en la práctica deportiva, y ahí a lo mejor nuestra orientación de acuerdo a nuestro punto de expertise, pues dárselo al atleta, ¿no? Si puede o no influir en su rendimiento, si puede o no ganar una competición, ¿no? Aquí vemos otra tablita de igual manera de la media en cuanto a las calorías expresadas en kilocalorías, los gramos de proteínas, la ingesta de agua, la ingesta de fibra, de sodio, de calcio de una población de arte marcialistas, que a lo mejor nos pueden servir como de guías, ¿no? De cuánto oscila. Recuerden que la dieta debe ser de manera personalizada. Tú vas a elegir una fórmula directa o indirecta para poder estimar la energía y después hacer las distribuciones de acuerdo a la temporada. Pero bueno, ese tipo de tabletas también te permite ver cómo es esa distribución en diferentes artes marcialistas, ¿no? Te la comparto aquí. Vienen desde los macronutrientes hasta las vitaminas y minerales.
de maneras en específicas, ¿no? Algo que a veces nosotros no cuantificamos de manera puntual, ¿no? Los micronutrientes en cuanto a vitaminas y minerales, porque a lo mejor las herramientas que tenemos no nos dan esos resultados. La mayoría de los atletas, el 81%, declaró el uso de suplementos deportivos. Los más populares fueron las bebidas isotónicas, en este caso de hidratación, un 82%, los becas 46%, suplementos de carbohidratos 44%, vitaminas y minerales un 38%, los suplementos de proteínas 32%, los suplementos usados con menor frecuencia fueron creatina 20%, otro tipo de aminoácidos un 18%, estimulantes de igual manera en 18%, omega 8%, ganadores de peso 6%, termogénico 6% y beta-alanina solamente un 2%. Además, 2/3 de estos atletas dijeron que tomaron los suplementos fue su propia decisión y solo el 8% recibió tales recomendaciones de un dietista o de un nutriólogo, ¿no? Entonces, si analizas, bueno, a lo mejor el consumo de 46% de becas en este tipo de deportes es mayor, ¿no? Que a lo mejor otro tipo de suplementos que puede funcionar como la cafeína, el omega 3, la beta-alanina. Pero reitero, ellos son atletas, no son nutriólogos. Ellos lo tomaron por su propia decisión, por lo que leyeron, la mercadotecnia de cómo se los vendió y solamente un poco a través de una recomendación de manera específica, ¿no? Entonces vamos a nosotros a hacer nuestro trabajo en hacer ese tipo de recomendaciones si es necesario suplementos, qué tipo de suplementos, del grupo A, del Instituto Australiano del Deporte, ¿no? Las bebidas deportivas, en qué momento, no va a ser como agua del día, ¿no? Pero esas pautas que salgan de ese equipo multidisciplinario, principalmente del nutriólogo hacia el deportista, o inclusive, bueno, del entrenador, pero ya con el sustento científico, ¿no? Lamentablemente, a diferentes niveles competitivos, inclusive en algunos deportes de manera específica, el único papel lo lleva el entrenador. Quizás a lo mejor no tiene un equipo multidisciplinario atrás, un psicólogo, un fisioterapeuta, un nutriólogo. Bueno, que ese entrenador esté lo mejor capacitado para poder hacer las recomendaciones, para poder garantizar el éxito y sobre todo la salud del atleta. Ujú. En atletas magros de taekwondo, la cantidad de tejido adiposo no cambió durante un periodo de reducción de peso, lo que sugiere que el peso corporal reducido resultó por la deshidratación y la pérdida de la masa magra, ¿no? Ahí reitero, una técnica errónea, entonces pierdes agua, pierdes masa magra y dejas su tejido adiposo, ¿no? No vamos a hacer ese tipo de prácticas, vamos a planificarlos. Hay una triada, ¿no? De estímulo que en lo particular me gusta para poder reducir ese peso sin perder la masa muscular que te dice, bueno, entrena fuerza, suplementa con proteína y reduce calorías. Vas a reducir peso, pero vas a preservar la masa muscular. Lo he aplicado en varias karatecas y la verdad es que me ha funcionado muy bien con éxito. Dan el peso pero no pierden masa muscular, al contrario, pierden un poco de grasa, se ven más tonificadas y su rendimiento no cambia, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones, una triada que normalmente yo aplico en mis deportistas de artes marciales. Bueno, espero que este webinar te haya gustado. Si quieres compartirlo para que nuestra comunidad crezca, sería excelente. Suscríbete para que veas más contenido, la de like, si es que la información te fue de valía para tu práctica deportiva. Y te hago una cordial invitación para nuestro próximo curso de nutrición olímpica, en donde vamos a ver la nutrición, hidratación, suplementación, composición corporal de los 32 deportes olímpicos. Ahí te dejo la información, e inclusive también va a ser en la caja de inbox. Iniciamos el 6 de octubre, terminamos el 8 de diciembre, son todos los domingos de 9 a 2. Hay un costo general de 4.000, si eres miembro de FENSADAFID o de AOMA 3.200. Y bueno, si quieres hacer un pago único, solamente de 3.000. Sería todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video, así que estés atento. Hasta luego.